como decía, vamos a comenzar inmediatamente. El día de hoy vamos a trabajar intensivamente en lo que es la, la interpretación visual de imágenes, ¿no? Entonces, comencemos ya. Aquí tenemos este capítulo, lo que es la interpretación visual de imágenes. Esto, esto está referido a que podemos extraer, ¿no?, información significativa a partir de las imágenes. Esto es posible gracias a la interpretación y el análisis de las imágenes de sensores remotos, en los cuales viene a ser un sexto elemento el sexto elemento del proceso de sensores remotos. Esta interpretación visual de imágenes comprende la identificación y la medición de varios parámetros en la imagen, ¿no? Entonces, es decir, que a partir de esos parámetros podemos identificar y medir los objetos que están representados en las imágenes. Los datos de sensores remotos se pueden dividir básicamente en dos clases. La categoría biofísica, parámetros biofísicos y parámetros híbridos. Los datos biofísicos son directamente medidos, se pueden medir a partir de los sistemas de sensores remotos, sin tener la necesidad de utilizar otros datos para entender lo que está pasando en la imagen. Por ejemplo, la obtención de parámetros biofísicos cuantitativos que corresponden a la medición de temperatura, ¿no? Podemos, a partir de sensores remotos, directamente medir los niveles de la temperatura en el terreno, también las condiciones atmosféricas, la elevación y así como otros parámetros cuantitativos. Pero en el caso de los datos híbridos que son creados sistemáticamente, ¿no?, se necesita más de una variable biofísica para poder determinar esos parámetros, ¿no?, esas condiciones que se están reflejando en la foto. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, la detección del nivel de estrés que genera, que incluye, este nivel de estrés incluye la absorción de los parámetros de absorción de la clorofila, también la temperatura, así como el contenido de humedad. Para poder medir ese nivel de estrés en la vegetación, se necesita más de un parámetro biofísico, por ejemplo, ¿no?, la característica de absorción de clorofila, la temperatura y el contenido de humedad. Por eso, ese parámetro se considera como un parámetro híbrido, que necesita más de un factor para poder determinarse. Así como el análisis de uso del suelo es otro ejemplo de variables híbridas, porque requiere un conocimiento de la materia, por ejemplo, el color, la textura, el tono, la localización, el tamaño, así por el estilo. Aquí vemos entonces cómo se extrae información, ¿no?, por el ser humano y la computadora. Obtener información a partir de fotografías, ¿no?, porque estamos hablando de la interpretación visual de imágenes. Lo puede hacer tanto el humano o con la intervención de la computadora. En gran medida, la interpretación e identificación de objetos con sensores remotos, ¿no?, de imágenes de sensores remotos, se desarrolla manualmente es decir, visualmente, por un intérprete humano, un especialista. En muchos casos, esto se hace utilizando imágenes, ¿no?, de forma pictográfica o en forma de fotografía. La vamos a ver más adelante. Independientemente del tipo de sensor que se usa para colectar los datos y cómo los datos fueron colectados. Es decir, el intérprete simplemente ve una imagen, no necesita saber de quién fue que la tomó ni qué dispositivo utilizó. En este caso nos referimos a datos que se han sido capturados de forma analógica. Las imágenes de sensores remotos también se representan en la computadora, utilizando un arreglo de píxeles, ¿no?, filas y columnas. Entonces, en cada píxel de esa fotografía se almacena un número digital. Este número digital representa el número de brillo, ¿no?, el nivel de brillo que almacena cada píxel
en imagen. En este caso, entonces los datos están en formato digital. La interpretación visual de imágenes también se puede realizar utilizando la computadora, es decir, no una imagen impresa, no una película, sino en la pantalla del ordenador. Entonces aquí ambas imágenes, las analógicas y las digitales, se pueden mostrar en blanco y negro, ¿no? Imágenes blanco y negro, a color, o una combinación de ambas por diferentes canales o bandas, donde se representan regiones del espectro electromagnético. Aquí vemos un primer ejemplo, una imagen que muestra un deslizamiento. Entonces aquí tenemos esas dos imágenes, una antes de que sucediera el deslizamiento y otra después que sucediera el deslizamiento. Entonces aquí nos dice, en el ejemplo 9.1, dice que esta imagen fue... Excuse, profe. Dígame. No está compartiendo pantalla. Ah, disculpe. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, acá tenemos esta imagen y como les decía, la parte superior aparece un deslizamiento y debajo aparece la misma área, ¿no? Pero no se ve el deslizamiento. Entonces aquí vamos a entender qué ha pasado ahí y cómo nos ayuda la imagen a entender esta situación. Es de aquí que esta imagen fue tomada por el satélite NASA de observación de la Tierra 1, ¿no? La parte de la imagen superior se capturó en 2010, el 14 de marzo, y se muestra un deslizamiento en la parte sur de Italia, ¿no? En una ciudad llamada Marejato. Y en esa parte se puede ver el suelo, está expuesto, está no pelado, lo ven por aquí, un suelo que se fue, ¿no? Se movió, hubo un gran movimiento de masa. En la parte inferior, entonces, se tomó esa imagen de la misma área, no de la misma área, pero el 13 de marzo de 2003. Entonces se puede ver cómo la diferencia, ¿no? Que hay en el suelo, ya 2003, 2010. Entonces aquí muestra cómo en la parte donde estaba el deslizamiento estaba plantado de árboles antes de que ocurriera el deslizamiento. Lo pueden ver aquí, que se ve un claro, ¿no? Un claro, un área pelada, ¿no? Solo descubierto. Sin embargo, en la misma zona, aquí antes del deslizamiento había una pequeña masa forestal. Entonces, esta área de deslizamiento es agrícola, caracterizada por unos puntos, unos campos, ¿no? Unos campos agrícolas que estaban, se veían alineados y también habían carreteras en la zona. Entonces, ahí se puede ver como una utilidad de la interpretación visual de las imágenes aéreas al caso de deslizamientos de tierra. Para eso nos ayuda a entender cómo estaba la detección del cambio. Aquí vemos otro caso, otra imagen. Esta imagen se tomó con el satélite Iconos en diciembre de 2004, solo 3 días después del devastador tsunami azotó la banda H al norte de la isla de Sumatra. La imagen muestra cómo las estructuras de la ciudad, ¿no? Y la masa, la tierra, ¿no? Hasta 1 kilómetro dentro de la zona tierra adentro, ¿no? Fue bañada por las olas, ¿no? Entonces, aquí esa imagen se utilizó para hacer una estimación rápida de los efectos del tsunami en Sumatra. La línea de costa también se alteró, ¿no? Se erosionó las playas,
los puentes se destruyeron, los campos agrícolas se inundaron y también las carreteras y otras infraestructuras. Es de mucho interés y de mucha aplicación la interpretación visual de imágenes para el caso de desastre. Ahí la importancia de que los países, las zonas, tengan más o menos actualizadas sus imágenes satelitales, porque en caso que suceda un fenómeno, impacte un fenómeno, hay mecanismos entonces de detectar un antes y un después, hacer lo que se llama detección de cambio. Aquí también se puede ver en estas dos imágenes, un antes y un después, que hay un problema de deforestación en Bolivia. Entonces aquí dice las imágenes muestran un caso de deforestación en Bolivia. La imagen de la izquierda se tomó en el 1975 y la del medio, aquí en medio, ¿no? Hay tres imágenes que casi no se nota, 1992 y la de la derecha en el 2000. Esta área cae al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un reasentamiento humano, es decir, movieron unas personas desde el altiplano, ¿no? Desde el altiplano en los Andes a una zona de desarrollo agrícola, ha causado esta deforestación. Mire cómo era aquí en la izquierda, después el centro de la imagen y más a la derecha se ve ya toda esa parte blanca aquí, que indica cómo ese reasentamiento humano del altiplano a Santa Cruz de la Sierra ha afectado, ¿no? Y eso todo se puede hacer visualmente, primero entender lo que está pasando, pero luego también con las imágenes poder medir el área afectada, cuantificar el área afectada por la deforestación. En este ejemplo, el 9.4, en el 2009, también se tomó una imagen de una espectacular erupción volcánica, ¿no? El evento dejó detrás cambios en la isla, en esa isla de Ostro Matúa, ¿no? Entonces se adquirió esta imagen fue ya con un satélite específico para medir emisiones termales, es decir, ese sensor que estaba en el satélite era capaz de medir eso, la reflexión y emisiones termales, ¿no? Medir temperaturas. Entonces, estas imágenes muestran la isla justo después, ¿no? Justo después de la erosión, el 30 de junio, es decir, 18 días después, en la parte izquierda. Aquí lo vemos en la parte izquierda y en la derecha está la foto del 12 de junio, ¿no? Cuando ocurrió. Entonces, esta parte, la más diferencia que se puede encontrar en estas imágenes es la parte gris, ¿no? Al noroeste, la mitad noroeste de la isla en 2009, mientras que la vegetación en el resto de la isla aparece como un flujo volcánico, probablemente una mezcla de flujos piroclásticos y asentamientos de cenizas. Ahí también, si vemos esa imagen, también nos ayuda a ver la importancia del uso de las imágenes aéreas para el control, monitoreo de fenómenos naturales. Aquí tenemos también el caso de patrones de campos agrícolas, ¿no? Entonces, estos patrones también nos ayudan a entender qué tipo de cultivo se está dando en esa zona. Cuando existe entonces información, datos de sensores remotos en formato digital, entonces el procesamiento y el análisis de estas informaciones se realiza por medio de computador, ¿no? Entonces, ese procesamiento digital va a mejorar primero los datos para entonces, una vez
las imágenes estén mejoradas, ¿no? Entonces se pueden hacer más fácil esa visualización, esa interpretación visual. La interpretación manual, ¿no? Y los análisis de manera tradicional para la foto aérea, foto aérea, la interpretación de foto aérea y también los procesos de la tecnología, ¿no? Incorporan a la computadora y es más fácil hoy día combinar la experiencia del ser humano con las capacidades de cálculo y análisis de la computadora. Entonces, estas técnicas de forma combinada dan una perspectiva más avanzada, ¿no? Pero de muchas ventajas, pero también existen desventajas, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro vamos a ver una comparación de cómo se puede ver las diferencias, ¿no? Ventajas y desventajas de la interpretación visual de imágenes, ya sea por medio del computador o por un intérprete humano, ¿no? De manera manual. Entonces aquí vemos las dos alternativas. La primera superior es que lo haga un intérprete, ¿no? Humano, o que se haga con un procesamiento digital por medio de computadora. Una de las ventajas del ser humano es que acumula conocimiento, ¿no? Experiencia, y hace una extracción muy buena de la información espacial de las imágenes. Pero tiene sus desventajas. Aquí vemos que luego va a consumir mayor tiempo, va a haber diferencias individuales, es decir, si hay varios intérpretes haciendo un trabajo para un mismo proyecto en diferentes zonas, entonces cada intérprete va a tener sus experiencias y sus habilidades, entonces puede que haya alguna diferencia. El tiempo cuando se están haciendo el análisis de múltiples bandas, entonces también resulta difícil hacer esos análisis a la vez cuando hay múltiples bandas. Entonces va a haber también algunas desviaciones o que causen error debido a la asunción, ¿no? Asunción, es decir, los conocimientos previos y la expectativa de los intérpretes. Esa es la desventaja. La desventaja va a tomar más tiempo y puede haber algunos errores. Cuando hablamos entonces de que la interpretación se hace por medio del procesamiento digital de las imágenes, entonces aquí vemos un número importante de ventajas. Por ejemplo, menor tiempo de procesamiento, ese proceso se puede reproducir nuevamente, entonces también se puede extraer variables físicas. En el caso de la interpretación por solo el ser humano, son variables cualitativas, es decir, la identificación de un tipo de cultivo, la identificación de una zona afectada, pero medir áreas, medir temperaturas, medir volúmenes, ya eso no se puede visualmente, sino hay que utilizar la computadora para extraer variables cuantitativas. Los datos, entonces, se pueden transmitir y convertir a formato digital muy fácilmente. El análisis de punto a punto, es decir, el ser humano puede analizar una imagen de forma generalizada, pero con la computadora usted puede analizar celda a celda lo que está pasando en su imagen. Entonces también se puede realizar análisis de múltiples bandas, manejar grandes volúmenes de información, la información multiespectral, también puede realizarse esos análisis estadísticos de manera muy fácil, que está generado listo para la computadora. Puede analizar todo la radiometría, ¿no? Que se utilizó para la elaboración de la imagen, se puede hacer correcciones de errores, las imágenes generadas por el sistema, medir esa precisión con la cual se ha corregido esos errores, controlar la calidad de la salida, inmediatamente guardarlo, hacer una copia en el computador, correlación, generar mapas, imprimirlo, plotearlo, convertirlo a PDF, como uno quiera. En el caso de las desventajas, bueno, entonces
Ahí carece entonces cuando trabajamos con el computador, es decir, una interpretación automática solo con el computador, entonces ahí falta la experiencia del ser humano. La información espacial puede también tener ciertos errores, ¿no? Y la expectativa, ¿no? El expertise del computador se requiere y puede ser un poco más caro para, especialmente para proyectos pequeños. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Salud? No. ¿Se entiende? ¿Está bien? Okay. Entonces, seguimos aquí con la interpretación de imagen, ¿no? La interpretación de imagen se define como la extracción de información cualitativa y cuantitativa en forma de un mapa acerca, ¿no? Acerca de la forma, la localización, la estructura, la función, la calidad, la condición, la relación entre objetos. Es decir, que podemos extraer información cualitativa y cuantitativa, ¿no? De la forma, la localización, la estructura, la función, la cualidad, la condición, la relación entre objetos. Esto utilizando la experiencia y conocimiento humano. La interpretación, la fotointerpretación también se conoce como interpretación de imágenes, ¿no? La interpretación de imágenes es el proceso de identificar objetos o condiciones a través de imágenes de sensores remotos y también infiriendo un significado. Desde el siglo XIX se está viendo las imágenes y distinguiendo diferentes patrones, ¿no? En términos de brillo, la oscuridad, la textura, la profundidad, ¿no? El reconocimiento de formas complejas y objetos están siendo cada día parte, ¿no? Del día a día de los ciudadanos y de los científicos. Sin embargo, la interpretación de imagen requiere conciencia, ¿no? Un esfuerzo explícito, no solo de aprender acerca de las materias, de la geografía, de los sistemas de imágenes, ¿no? Sino también desarrollar unas habilidades innatas. Es decir, requiere mucha experiencia para poder interpretar imágenes. Entonces dice aquí una pregunta retórica. ¿Qué hace de la interpretación de imagen más difícil que en un día a día, ¿no? En el día a día, una interpretación visual del día a día con nuestro entorno, ¿no? Entonces, dice aquí que hay 4 maneras en el cual los sensores remotos difieren de nuestro mundo real. Hay 4 formas, ¿no? Las imágenes usualmente son adquiridas desde arriba, ¿no? Las imágenes se adquieren, tienen una visual desde arriba, desde el cielo. Muchos sensores almacenan imágenes más allá de la porción del visible del espectro electromagnético. Es decir, hay mucha información que nosotros con los ojos no la podemos ver. Un color infrarrojo, una imagen de color infrarrojo de una vegetación sana va a aparecer de color rojo, en vez del color verde. De nuevo, una imagen, como los sensores son capaces de obtener información en múltiples bandas, no solamente en la banda del visible. Si se toma una imagen en la banda del infrarrojo y se capta información sobre una vegetación sana, es decir, muy verde, esa vegetación sana en la fotografía va a aparecer roja, de color rojo, en vez de color verde. Las imágenes se pueden adquirir en una resolución que no es familiar a nosotros o una escala que no es familiar. Los objetos familiares a una alta resolución no pueden
quizás no se puedan reconocer, ¿no? También nosotros perdemos nuestro sentido de profundidad mientras vemos una imagen en dos dimensiones, a menos que lo veamos con en un sentido estereoscópico. De esta manera se estimula una tercera dimensión que es la altura, ¿no? De hecho, el beneficio de la interpretación es grandemente en muchas aplicaciones cuando las imágenes se ven en estereoscópico, es decir, cuando se ve en tres dimensiones. Un proceso típico de interpretación de imágenes incluye leer, medir y analizar las imágenes. Son esos tres pasos básicos cuando se va a interpretar en el proceso de interpretación de imágenes. Primero leer, ¿no? Segundo medir y otro analizar las imágenes. Cuando hablamos de leer las imágenes, este es un elemento fundamental del proceso de interpretación de imágenes. Este corresponde a una simple identificación de objetos, usando elementos como la forma, el tamaño relativo, el patrón, el tono, la textura, el color, la sombra, ¿no? Y otras características y relaciones asociadas. Es simplemente a partir de lo que estamos viendo, ya sea la forma del objeto que estamos tratando de interpretar, el tamaño, el patrón, el tono, la textura, el color, la sombra y otros factores asociados a nosotros tratar de interpretar lo que está pasando en la imagen. Otro proceso interesante de la fotointerpretación es las mediciones que se hacen con las imágenes. Esto es la extracción de una variable cuantitativa, ¿no? Una variable física cuantitativa. Por ejemplo, con la imagen podemos medir la longitud, ¿no? Donde la coordenada, la localización, la altura, la densidad, la temperatura y otros parámetros. Esto usando la información de referencia y datos calibrados, ¿no? Otro proceso es el análisis de imágenes. Esto se entiende como la relación entre la interpretación de la información y el estado actual o fenómeno a ser evaluado. Entonces, como vimos anteriormente, en el caso de la erupción volcánica, del tsunami, teníamos una situación antes, una situación después. Entonces, en base a esos dos estados podemos entonces definir cuál fue la zona más afectada, hacia dónde fueron las personas, dónde están los nuevos asentamientos y así por el estilo. Extraer información finalmente se va a representar en un mapa y esto se va a llamar un mapa, ¿no? Un mapa interpretativo, la interpretación del mapa de interpretación o un mapa temático. Generalmente la precisión de la interpretación visual de imágenes no es adecuada antes de una validación en el terreno. Es decir, una de las funciones que quiere lograr la interpretación visual de imágenes es reducir el trabajo de campo, ¿no? Hay que hacer si hay una inundación en una ciudad, bueno, tenemos que ir a levantar la información, cuáles son las zonas más afectadas. Sin embargo, si vamos en físico, todo el equipo, a hacer el levantamiento, vamos a tomar días. Pero si antes de ir podemos tener una imagen aérea de la zona y hacer un trabajo de interpretación de imágenes, y luego vamos al terreno a validar esa información, entonces nuestro mapa va a tener mucho más fiabilidad, más confianza, ¿no? Y vamos a tener entonces gastar menos tiempo en el terreno, porque solamente estamos yendo a validar lo que la imagen no dice, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones de interpretación visual de imágenes requieren la interpretación de múltiples imágenes, es decir, puede ser imágenes de un mismo periodo de tiempo, imágenes de antes y después del fenómeno y así, y también de imágenes multiespectrales de diferentes bandas del espectro. La experiencia, ¿no?, de las personas, de intérpretes, acerca de los objetos, ¿no? Por ejemplo, hay intérpretes que son especialistas en temas agrícolas. Ellos conocen la forma, los cultivos, la forma, el tamaño,
de los cultivos, el color. Entonces, esto va a ser muy importante, la experiencia del ser humano, para hacer una interpretación visual. Las personas con gran experiencia acerca de la superficie de la Tierra y sus objetos serán entonces más capaces de capturar, de extraer información a partir de imágenes, comparado con una persona con mucho menos experiencia, ¿no? Bien, eso es fundamental. Ahora vamos a tomar un pequeño recesito y vamos a continuar. Le voy a pasar el link por el grupo.